Eran poco más de las 6 de la mañana cuando la quietud azul profunda del Pacífico Oriental fue destrozada por una estela de espuma blanca. Una embarcación rápida del cartel, equipada con 4 motores fuera de borda rugiendo a máxima potencia, atravesaba el océano a una velocidad demoledora de 52 nudos. A bordo viajaban 6 contrabandistas armados, cada uno ejecutando la etapa final de una misión de altísimo riesgo. En la bodega de carga detrás de ellos, descansaban más de $42 millones en cocaína pura, empacada herméticamente en ladrillos impermeables y destinada a un barco nodriza que esperaba en aguas lejanas. Esta no era su primera travesía. Estos hombres habían utilizado esta ruta antes y confiaban en que volvería a funcionar. Habían decidido evitar por completo la costa mexicana, apostando a que un largo desvío hacia aguas internacionales les permitiría pasar desapercibidos entre las grietas del sistema. Lo que no sabían era que esa grieta ya había sido sellada. Miles de pies por encima de ellos, una aeronave de vigilancia estadounidense ya los había detectado. Desde el instante en que encendieron sus motores, habían sido marcados, monitoreados y rastreados sobre la superficie del océano. Estados Unidos ya no estaba adivinando, estaba observando, y lo que comenzó como una operación de contrabando estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Dale me gusta a este video, porque esto no era solo una persecución, era una advertencia para cada cartel que aún se esconde más allá del horizonte. La neblina matutina sobre el Pacífico Oriental no transmitía ninguna señal de peligro. El cielo permanecía tranquilo, las olas estaban calmadas y la embarcación del cartel allá abajo no tenía idea de que estaba siendo vigilada. Pero miles de pies más arriba, dentro de la cabina de un HC-132 Super Hércules de la Fuerza Aérea estadounidense, la tensión comenzaba a acumularse. La tripulación acababa de fijar su atención en algo irregular. Una pequeña embarcación de alta velocidad cortaba el agua abierta con una rapidez que no coincidía con ningún perfil comercial conocido. Peor aún, no emitía ninguna señal AIS, lo que significaba que el sistema estaba averiado o deliberadamente oculto. La aeronave inclinó suavemente su ángulo para obtener una mejor cobertura de radar. Desde esa altitud, la pantalla de radar se iluminó con datos. Esta embarcación se desplazaba a más de 50 nudos y giraba bruscamente cada pocos minutos, como si intentara sacudirse algún tipo de persecución. Estos patrones en zigzag son comunes entre los contrabandistas que esperan evadir la detección, pero desde el cielo, esos giros evasivos eran tan claros como la luz del día. Parecían desesperados. El operador de la aeronave marcó el contacto y comenzó a extraer métricas adicionales. El posicionamiento reveló que la embarcación estaba a casi 40 millas náuticas de cualquier ruta marítima conocida. El sistema cruzó su trayectoria con rutas de contrabando del cartel, señaladas anteriormente ese mes. Las líneas conectaron. En la bodega de carga de esa lancha rápida viajaban 6 miembros del cartel y un cargamento valorado en decenas de millones. Lo que ellos no sabían era que los ojos estadounidenses ya los habían estado observando durante más de una hora, y cuanto más profundo se adentraban en mar abierto, más vulnerables se volvían. El operador dentro del Hércules inició un modelo de consumo de combustible, basándose en cargas típicas, 4 motores Mercury de 300 caballos de fuerza funcionando a máxima aceleración. Los contrabandistas estaban quemando aproximadamente 100 galones de combustible cada hora. La embarcación probablemente transportaba 400 galones en total. Habían estado navegando durante más de 2 horas y media. Eso les dejaba aproximadamente 90 minutos de combustible, pero su destino proyectado, un punto de encuentro sospechoso con un barco nodriza, aún estaba a 2 horas y media de distancia. No iban a lograrlo, no a menos que redujeran la velocidad o recibieran reabastecimiento en medio del océano, y ninguna de esas opciones parecía estar ocurriendo. De regreso en el centro de comando a bordo del USCGC Kimball, los datos entrantes pintaban una imagen clara. La lancha rápida estaba contra el tiempo, acelerando hacia la nada y transportando carga de alto riesgo. Peor aún, el comando reconoció el área. El mismo corredor había sido vinculado a un envío de armas anterior, que terminó en un tiroteo mortal. Ahora las señales coincidían nuevamente. Si esta embarcación llegaba al punto de encuentro,
Estados Unidos perdería jurisdicción y una oportunidad crítica para desmantelar la red. El cúter Kimball era uno de los buques más avanzados de la Guardia Costera. A bordo había un destacamento completo del equipo SEAL 8, ya informado y listo. Tan pronto como el Hércules transmitió el paquete completo de datos, no hubo demora. La tripulación de vuelo del Kimball preparó el helicóptero MH-65E Dolphin para el despegue. Era hora de interceptar. Suscríbete al canal porque lo que viene a continuación cambiará todo. Mientras el helicóptero despegaba de la cubierta, el Hércules permaneció en el aire para transmitir datos de localización en tiempo real. El Dolphin ascendió a 3.000 pies, la altitud ideal para economía de combustible y cobertura visual. En cuestión de minutos, la tripulación fijó su cámara en la embarcación. Incluso antes de que el navío entrara completamente en el campo visual, la larga estela de espuma que dejaba a su paso confirmó lo que ya sospechaban. La embarcación del cartel navegaba a toda velocidad. El Dolphin ajustó su trayectoria de vuelo y se posicionó aproximadamente 500 metros detrás de la popa del navío. Estaba lo suficientemente lejos para evitar disparos, pero lo bastante cerca para iniciar comandos. El dispositivo acústico de largo alcance fue activado. El sonido golpeó como un martillo. La Guardia Costera emitió una orden clara para que los contrabandistas detuvieran la embarcación y se prepararan para el abordaje, pero la llamada quedó sin respuesta, mientras la lancha continuaba avanzando sin ninguna señal de cumplimiento. Siguió una segunda advertencia, luego una tercera. La embarcación del cartel solo aceleró. Su rumbo se desvió ligeramente hacia el oeste, mostrando señales de que los contrabandistas sabían que estaban siendo seguidos, pero no sabían con qué precisión. A bordo del Dolphin, la tripulación de vuelo mantuvo la posición. A bordo del Kimball, el equipo SEAL 8 comenzó a ajustar su equipo. Los chalecos tácticos fueron asegurados. Los cargadores fueron insertados. Las verificaciones de comunicación pasaron por todo el escuadrón. Nadie dijo mucho. Todos sabían lo que significaba cuando una embarcación se negaba a detenerse después de múltiples advertencias. Significaba que el siguiente movimiento no serían palabras. En ese momento, el personal de comando del cúter enfrentó una pregunta crítica. Si tú fueras el oficial al mando, ¿darías la orden de abrir fuego o mantendrías la posición esperando que se rindieran? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Esa pregunta sería respondida en menos de 2 minutos. Porque lo que sucedió a continuación cambiaría esto de un enfrentamiento a una confrontación armada. La lancha rápida todavía se negaba a detenerse. El helicóptero MH-65E Dolphin flotaba arriba, manteniéndose firme a una distancia segura. Por tercera vez, el dispositivo acústico de largo alcance resonó una orden sobre las olas, ordenando a los contrabandistas que apagaran sus motores y se prepararan para ser abordados. Pero la única respuesta fue el grito ininterrumpido de 4 motores Mercury funcionando a máxima potencia. Entonces algo cambió en la cubierta. Uno de los miembros del cartel de repente arrancó una lona y levantó una R-15. Disparó hacia arriba, enviando ráfagas cortas al cielo. Los proyectiles no alcanzaron el helicóptero, pero ese no era el punto. Esto ya no era una persecución. Se había convertido en una amenaza armada. Desde el momento en que el pistolero apretó el gatillo, las reglas cambiaron. La tripulación del helicóptero comunicó por radio al centro de comando del Kimball con una actualización de estado. Se habían visto armas. Se habían efectuado disparos. La orden regresó sin demora. Uso de fuerza aérea autorizado. El artillero lateral a bordo del Dolphin estaba listo. Ya había preparado la M240 y ahora se movió hacia el rifle Barrett calibre 50, montado en la plataforma. Esta no era un arma para atacar personas. Estaba diseñada para destruir motores, para terminar persecuciones sin enfrentamiento directo. El objetivo era desactivar la embarcación sin matar a nadie. El artillero respiró profundamente. Ajustó por viento y distancia y disparó el primer tiro. El proyectil golpeó el motor exterior de estribor. La cubierta del motor se agrietó. El aceite se esparció sobre el agua y la embarcación perdió velocidad ligeramente. Los contrabandistas siguieron huyendo. El segundo disparo llegó rápido. Golpeó el motor exterior de babor, atravesando la carcasa y rompiendo la línea de refrigerante. El vapor silbó mientras el motor se bloqueaba.
La embarcación perdió más velocidad, ahora perdiendo equilibrio por el empuje desigual. A bordo, la tripulación se movía frenéticamente. El tercer proyectil destrozó el motor interior de estribor, cortando metal y eliminando otra fuente de potencia. La lancha rápida comenzó a tambalearse, ya incapaz de deslizarse sobre la superficie. El último disparo apuntó al motor restante. Cuando aterrizó, el motor final explotó en fragmentos, enviando humo negro sobre la estela. La hora era 6:35. La embarcación del cartel estaba muerta en el agua. Por primera vez desde que comenzó la persecución, hubo silencio. No más ruido de motor, no más zigzagueos. Solo 6 hombres en una embarcación inmóvil a la deriva en el Pacífico. Pero algo todavía no estaba bien. La tripulación del helicóptero ajustó el ángulo de su cámara y enfocó el compartimento de popa. La alimentación térmica mostró una firma de calor inusual. Estaba demasiado concentrada, demasiado caliente, y no coincidía con nada natural. Esto no era solo residuo del motor o luz solar golpeando metal. Estaba concentrada, constante y en aumento. El artillero lo señaló. Había algo en la parte trasera de la embarcación que no debería estar ahí. Un contenedor semicubierto por cuerda y lona resplandecía en la pantalla. La firma sugería electrónica o explosivos. Podría ser un dispositivo improvisado. Podría ser una trampa. La misión no había terminado, solo había cambiado. Ahora no se trataba solo de detener la embarcación, se trataba de asegurar la evidencia y mantener a todos con vida. Activa la campana de notificaciones para no perderte lo que sigue. Con la embarcación deshabilitada y a la deriva y una amenaza desconocida detectada a bordo, se ordenó a los SEALs que se movieran. Los próximos momentos decidirían si esto era un arresto limpio o un enfrentamiento mortal. Lo que sucedió a continuación pondría a prueba todo para lo que el equipo había entrenado. Con los motores en silencio y la embarcación muerta en el agua, el equipo SEAL 8 recibió la orden de avanzar. 2 RHIPs negros se lanzaron desde el USCGC Kimball, cortando las olas mientras se acercaban desde direcciones opuestas. El plan era simple pero preciso. El equipo 1 se aproximaría desde el lado de babor, el equipo 2 desde estribor. La táctica estaba diseñada para abrumar a la tripulación antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. No había margen para errores. El MH-65E flotaba arriba, manteniendo el objetivo bajo. Vigilancia completa. La cámara térmica permaneció fija en la parte trasera de la embarcación, donde la firma de calor sospechosa todavía pulsaba. Lo que fuera que estuviera dentro de ese contenedor podría cambiarlo todo, y los SEALs lo sabían. Cuando los RHIPs alcanzaron la distancia de ataque, ambos equipos se movieron rápido. Desde el lado de babor, 3 SEALs saltaron a bordo. Sus botas golpearon la cubierta justo cuando uno de los contrabandistas cerca de la popa metió la mano en un compartimento de almacenamiento. El movimiento fue rápido y deliberado. El SEAL al frente reconoció el objeto de inmediato. Era un detonador manual. El contrabandista quitó el clip de seguridad con el pulgar y comenzó a levantar el dispositivo. Nunca tuvo la oportunidad de activarlo. Uno de los SEALs que aún estaba en el RHIB levantó su MP7A1 y disparó un solo proyectil de goma. El disparo golpeó al hombre directamente en el brazo, rompiendo su equilibrio y haciendo que el detonador cayera de su mano. Se deslizó por la cubierta y desapareció bajo una cuerda enrollada. No hubo explosión, no hubo reacción en cadena, solo un momento de silencio y una orden tajante de tirarse al suelo. El contrabandista obedeció sin otro movimiento. Los otros 2 miembros del cartel en cubierta intentaron retroceder, pero fueron rápidamente sometidos. Uno fue inmovilizado contra la barandilla, el otro fue derribado al piso. Los 3 fueron esposados con bridas en menos de 10 segundos. La cubierta delantera ahora estaba asegurada. Mientras tanto, el segundo equipo ya estaba abordando desde estribor. Saltaron sobre la sección media y avanzaron agachados, armas levantadas. La puerta del compartimento de popa estaba parcialmente abierta. Dentro, 3 contrabandistas más se habían retirado a cubierto. Uno sostenía una R-15, pero no hizo ningún movimiento para disparar. El SEAL al frente entró y gritó que soltaran sus armas. El rifle golpeó el suelo primero, luego los hombres lo siguieron. Los 3 sospechosos fueron forzados contra la pared,
revisados en busca de armas y luego inmovilizados. Un SEAL confirmó silenciosamente por comunicaciones que el lado de estribor había sido asegurado con 3 individuos detenidos y sin resistencia encontrada. Momentos después, el operador líder del equipo 1 transmitió que la cubierta delantera también estaba bajo control. El intento de detonación había sido detenido y el equipo no había sufrido bajas. Sobre ellos, el MH-65E se desplazó ligeramente en el aire, circulando ampliamente para monitorear desde ambos ángulos. La alimentación de la cámara mostró 6 hombres boca abajo, inmovilizados, y la embarcación ahora bajo control total. Lo que pudo haberse convertido en una explosión catastrófica había sido detenido con un disparo y segundos de trabajo en equipo preciso. Los SEALs no se detuvieron a celebrar. Se dispersaron para asegurar el resto del navío, revisando compartimentos, esquinas y casilleros de almacenamiento. Ahora, el enfoque se dirigió al área de carga y al contenedor aún resplandeciente cerca de la parte trasera. La cámara infrarroja había detectado algo peligroso. El siguiente paso sería descubrir exactamente qué era. Lo que los SEALs descubrieron a continuación revelaría la escala completa de la misión que acababan de detener. Comparte este video para que más personas conozcan la verdad. El aire dentro de la embarcación de contrabando estaba espeso con calor, humedad y tensión. Con los 6 sospechosos inmovilizados y la cubierta asegurada, el equipo SEAL 8 rápidamente dirigió su atención a lo que yacía detrás del segundo mamparo. Cada paso se tomó con cuidado. El equipo había visto el contenedor emitiendo una firma de calor extraña en la cámara térmica anteriormente, y ahora se estaban acercando a él. Un especialista EOD del equipo SEAL se movió hacia la bodega trasera, flanqueado por 2 operadores en vigilancia. Se arrodilló junto al contenedor de carga, verificando cables o señales de manipulación. En cuestión de momentos, sus sospechas fueron confirmadas. La caja había sido manipulada con un dispositivo explosivo improvisado cuidadosamente montado dentro del panel superior. Esto no era una simple bomba de tiempo, era un IED construido a medida, integrado con un receptor de radiofrecuencia capaz de ser detonado remotamente. El dispositivo tenía un sistema de ignición alimentado por batería y suficiente explosivo casero para destruir toda la embarcación. Usando manos firmes y herramientas especializadas, el técnico EOD comenzó a desactivar el dispositivo. El proceso tomó casi 2 minutos, pero cuando terminó, el detonador de radio fue neutralizado. Dio el visto bueno con una simple llamada. El IED ahora estaba seguro. Una vez que la amenaza de detonación había sido eliminada, el equipo abrió el contenedor completamente y retiró una lona gruesa manchada de aceite. Debajo de ella, encontraron lo que el cartel había estado tratando de ocultar. Cientos de ladrillos rectangulares estaban empacados en filas apretadas, cada uno sellado al vacío en plástico impermeable. Los paquetes estaban marcados con tiras de cinta verde, el mismo sistema de codificación por color utilizado por múltiples ramas del cartel para identificar orígenes de lotes y rutas de destino. El valor estimado en la calle era de más de $42 millones. Algunos de los ladrillos todavía estaban húmedos del viaje, sus superficies sudando por el calor atrapado, pero el empaque había resistido. Cada uno había sido envuelto profesionalmente para sobrevivir largas distancias en el mar, con señales de que la carga estaba preparada para una entrega a una embarcación más grande, probablemente el barco nodriza del cartel, esperando más lejos en alta mar. Junto a la cocaína, los SEALs encontraron armas adicionales. 2 rifles AR-15 habían sido almacenados en un pequeño casillero construido en el muy 900 panel lateral, probablemente para defensa de emergencia, en caso de que la tripulación fuera abordada o atacada durante el tránsito. Una bolsa separada contenía un pequeño dispositivo de comunicaciones encriptado, parcialmente resistente al agua y encerrado en goma con una antena desmontable plegada en su marco. Esta era la línea vital del cartel, su enlace seguro de regreso a los manejadores y coordinadores más allá del horizonte. Todo fue catalogado rápidamente. Los equipos de evidencia tomaron fotografías, registraron números de serie y embolsaron materiales para procesamiento. El helicóptero MH-65E flotaba arriba, grabando toda la secuencia a través de sus sistemas de sensores,
para garantizar una cadena completa de documentación. Nada se dejó al azar. Desde el momento en que el IED fue neutralizado, la recolección de evidencia se volvió tan importante como el derribo inicial. En un estante cerca del asiento del piloto, uno de los SEALs descubrió una nota escrita a mano envuelta en plástico. Contenía coordenadas, horarios y números de referencia. La escritura era tosca, pero el significado era claro. La tripulación había sido parte de una red de relevo más grande, con planes de reunirse con otra embarcación esa noche. Esa reunión nunca ocurriría ahora. Para cuando el barrido estuvo completo, la sección de carga trasera había sido completamente despejada y registrada. Cada artículo importante había sido asegurado. El equipo se movió rápidamente para transferir la cocaína incautada, armas y dispositivos electrónicos al buque de apoyo. Con la embarcación ahora vacía y la amenaza de explosión eliminada, solo quedaba una pregunta: ¿qué hacer con el barco mismo? Esa decisión vendría a continuación y seguiría las reglas estrictas de la ley marítima. Pero primero, la evidencia tenía que salir del agua. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Con la última carga de evidencia del cartel asegurada en la embarcación de apoyo, el equipo SEAL se dirigió hacia la tarea final. La embarcación de madera, ahora silenciosa y marcada, flotaba baja en el agua sin potencia restante. Sus motores habían sido destruidos, su carga despojada y su tripulación inmovilizada. Pero mientras permaneciera a flote, el riesgo no había terminado. Bajo la ley marítima internacional, cualquier embarcación no registrada involucrada en contrabando, especialmente aquellas que operan sin bandera visible, puede ser destruida en el sitio. Esta regla existe para proteger las rutas marítimas y evitar que materiales peligrosos o armas sean recuperados y reutilizados. La embarcación frente a ellos cumplía todos los criterios. No tenía bandera, transportaba cocaína del cartel y un explosivo armado, y ya había disparado contra una aeronave estadounidense. Dejarla a la deriva de regreso a aguas abiertas no era una opción. La orden llegó desde el puente del USCGC Kimball. La embarcación debía ser destruida. Equipo SEAL 8 se movió rápidamente y sin vacilación. Completaron un barrido de radio final para asegurar que no hubiera señales activas. El helicóptero MH-65E, arriba, escaneó la embarcación con sensores térmicos y de frecuencia, confirmando que el explosivo había sido neutralizado y que no quedaban dispositivos. Solo entonces los SEALs prepararon el acelerante. De un estuche sellado, se trajeron 2 recipientes de gel. El gel era transparente, goteaba lentamente y estaba diseñado para arder intensamente a través de superficies húmedas. Los operadores vertieron la sustancia a lo largo de las grietas de la cubierta y la empaparon en las tablas de madera. Se movieron con precisión entrenada, cubriendo áreas donde las lonas del cartel habían sido colocadas y donde podría permanecer residuo químico. Un recipiente fue vaciado en la bahía del motor, asegurando que ninguna parte de la embarcación pudiera ser recuperada. Cuando se aplicó el último acelerante, se colocó una bengala roja en una superficie seca en el centro. Los SEALs retrocedieron en silencio. Momentos después, la bengala se encendió. El fuego comenzó lento. Luego, con un rugido bajo, se elevó hacia arriba. Las llamas tomaron la embarcación en ambas direcciones, arrastrándose por los lados y envolviéndose alrededor de la estructura restante. En cuestión de segundos, el casco estaba brillando. Las grietas estallaban en el calor y el humo negro se rizaba hacia el cielo matutino. El residuo de cocaína y los fragmentos de lona ocultos se vaporizaron en el incendio. También lo hicieron los últimos rastros de presencia del cartel. Arriba, el helicóptero grabó todo. Su cámara infrarroja observó cómo el fuego se propagaba, notando la firma de calor mientras envolvía la bahía de carga y la proa. Desde arriba, parecía una quema controlada, un óvalo brillante desvaneciéndose en ceniza contra el océano azul. Cuando la estructura colapsó hacia adentro y flotó en pedazos, el piloto hizo un barrido final. No quedaron escombros peligrosos, no hubo mancha de combustible, no quedó amenaza ambiental. De regreso en la embarcación de apoyo, los SEALs permanecían junto a sus 6 detenidos. Todos estaban en silencio, sus muñecas atadas con amarres reforzados. Ninguno se resistió.
Habían visto su operación borrada en minutos. La evidencia que una vez protegieron ahora estaba en custodia federal o reducida a humo y agua salada. A las 7:42, la embarcación de apoyo se reunió con el Kimball. Uno por uno, los sospechosos fueron entregados a los guardias de la Guardia Costera, que registraron nombres y buscaron artículos ocultos. Los contenedores sellados de cocaína, electrónica y armas fueron pasados directamente a la custodia de la Unidad de Control de Evidencia. El explosivo desactivado, todavía en su estuche a prueba de manipulaciones, fue trasladado a un casillero reforzado para un examen posterior. Los técnicos pronto comenzarían a diseccionar su diseño para identificar los orígenes de los componentes y vincularlo con incidentes anteriores. Desde el momento en que el helicóptero detectó por primera vez la embarcación hasta la llama final, lamiendo el mar, toda la misión había tomado poco menos de 3 horas. Terminó sin bajas estadounidenses y con éxito completo de la misión. Pero este no era el final de la historia. El siguiente paso era político, no táctico. La cadena de mando ya estaba preparando un informe clasificado para el Pentágono, uno que establecería el tono para la respuesta estadounidense a las amenazas del cartel en el corredor del Pacífico. Porque este golpe, quirúrgico, silencioso y final, no era solo una operación, era una señal, y lo que sucedió después probaría si esa señal fue recibida. Un dispositivo explosivo improvisado neutralizado y millones en cocaína sacados del mar. Momentos después, la embarcación que una vez lo transportó todo, desapareció bajo las olas en un incendio controlado. Lo que parecía solo otra operación de narcotráfico se convirtió en un mensaje tallado en aguas abiertas. Esta no fue simplemente una victoria táctica, fue una advertencia para cada contrabandista que aún observa el horizonte. No hay más puntos ciegos, no hay más zonas seguras. No en estas aguas. Cuando Estados Unidos reúne su fuerza completa, patrullas aéreas, buques de guerra de la Marina, fuerzas especiales de élite, no queda corredor por el cual deslizarse. Cada movimiento es rastreado, cada señal es interceptada y cada amenaza es enfrentada con velocidad abrumadora. Entonces, ¿qué sucede después? Suscríbete ahora a este canal, porque la próxima vez el cartel podría estar transportando un misil tierra-aire, y cuando llegue ese día, querrás ver cómo responde Estados Unidos. Pero antes de irte, queremos escucharte. Si estuvieras al mando de esta operación, ¿qué habrías hecho diferente? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides darle me gusta y compartir este video con alguien que necesite ver esto.